Si tú eres una persona que te sientes aislada, que no te gusta socializar o que simplemente no quieres salir de tu cueva, quizá tengas depresión. Si te quedas, te voy a explicar dónde surge y cómo resolverlo. Muchas personas confunden ansiedad y depresión. La depresión es una sensación de no sentirte capaz y simplemente aislarte para estar rumiando muchos pensamientos. La ansiedad te siente un hueco en el estómago y te da muchas ganas de comer y quieres llenar huecos emocionales. Esa es la gran diferencia. Depresión te lleva a ensimismarte, a meterte a ti mismo, y la ansiedad te lleva a exteriorizarte y querer llenar huecos emocionales porque te sientes solo. En pocas palabras, la depresión es un miedo a algo que ya pasó y no te gusta vivir, y la ansiedad es una sensación de que algo va a pasar y no te gustaría vivirlo. Que no se confunda tampoco con la angustia, porque la angustia es un miedo al futuro. Como verás, tenemos miedo al pasado, algo que ya pasó y que no te gustó, miedo al presente, algo que va a pasar y no sabes en qué momento va a suceder, y miedo al futuro, que es un miedo a que algo podría pasar si te quedas en esa misma situación. ¿Por qué puedes tener depresión? Una de las cosas que tenemos que identificar perfectamente es que cuando nosotros nacemos necesitamos sentir apapachados, contenidos. Esto nos obliga a sentirnos que yo soy yo y que mi mamá es un ente diferenciado a mí. La depresión es esta disociación que nos da nuestro cerebro al no sentirnos contenidos. Por lo tanto, nos tenemos que nosotros contener a nosotros mismos para soportar ese dolor de sentirnos completamente aislados del mundo y que no hay solución a algún problema imaginario. Esto puede surgir justo cuando estás naciendo. Hubo un problema en tu nacimiento y cualquier mamífero necesita tener la atención de mamá para no sentirse vulnerable ante cualquier depredador. Eso nosotros le llamamos configuración roja, y eso quiere decir que tienes una herida de indiferencia. Cuando tú tienes una herida de indiferencia, eres muy propenso a sentir depresión. Si tú eres muy sacrificado, tú eres de las personas que das a los demás esperando que en algún momento te digan por lo menos gracias, eres de las personas que estás siempre viendo qué le hace falta a los demás y después ellos creen que es una obligación atenderlos constantemente, seguramente tú tienes una configuración roja o la herida de indiferencia. La herida de indiferencia es una interpretación que hizo tu organismo por sentirte no visto, por sentirte verdaderamente desamparado en la primera sensación que tiene tu cuerpo por no sentirte contenido. Imagínate que cuando tú naciste, lo que necesitabas es saber quién te iba a amamantar, quién te iba a arropar para sobrevivir. Cuando no sientes eso, porque no te amamantaron, porque, como te digo, hubo cesárea y te separaron de mamá muy rápidamente, o te llevaron a una incubadora, o simplemente no te dejaron al lado de mamá, sentirte aislado por completo te hace hipersensible. Hipersensible es que todos tus sentidos se conectan con todo lo que está a tu alrededor para poder saber cómo sobrevivir. Eso te da grandes virtudes, porque te hace una persona tan conectada con la intuición que eres muy creativo, eres súper analítico en el sentido de que se te ocurren miles de ideas para reparar cosas, para crear cosas, porque siempre estás conectado con la intuición. Tú eres de las personas que te salen las cosas así como de churro, muy fácilmente, porque todo lo haces muy práctico, porque estás, te digo, conectado con la intuición. Los grandes defectos de esta configuración es que al sentirte no visto, necesitas el reconocimiento y entonces haces todo lo posible para que seas visto. Sin embargo, tú mismo te saboteas porque cuando tú eres visto, tú quieres siempre estar o saliendo detrás de cámaras o que no aparezcan los títulos porque tú mismo no te sientes capaz de darte el valor a ti mismo. Aquí donde vemos muchísimo el síndrome del impostor, que no te crees todo lo que tú eres porque tú mismo no te das valor. Otra de las características que podemos ver con esta configuración es que no cobras lo que tú mereces, porque no te das ese valor tú mismo. Así es que empieza a identificar cómo interpretas la vida para tú darte el valor que tú mereces, y no es que te lo reconozca el otro.
te lo tienes que reconocer tú mismo. Tú tienes que ser el más valioso para ti, para que los otros te validen a ti. Esa es la configuración de la indiferencia, que se le llamaría indiferencia, o la configuración roja. Ahora, ¿cómo puedes identificar que un hijo es rojo? Bueno, de entrada tú vas a saber que es rojo porque tuvo un problema en el nacimiento. Va a estar constantemente llamando la atención de mira papá, mira mamá, mira cómo lo hago, queriendo sacar dieces, queriendo sacar... ¿Por qué? Porque quizá tu atención está con su hermano, está con algún problema que tú tienes interno, y entonces él necesita llamar la atención como de lugar. Quizá al principio no te das cuenta que él se convierte en una persona sacrificada, simplemente lo ves como una persona hiperactiva o que está jugando con su mente y que es súper creativo. Bueno, ahí es donde tú puedes identificar esa herida de indiferencia. Ahora, quiero que sepas que esto no quiere decir que sea ni bueno ni malo, es que tiene una configuración que le hace tener tanto virtudes como defectos, y la vida la va a llevar a que esas virtudes lo utilice como grandes habilidades para su profesión o para su vida cotidiana, pero también esos grandes defectos lo pueden llevar a grandes complicaciones, como lo que estábamos hablando de tener depresión. Si tú eres un líder, ya sea que tú eres un jefe, que tú tienes un negocio propio, ¿tú cómo puedes identificar y cómo puedes sacar el mejor provecho de esa configuración? Bueno, lo primero que tienes que identificar es qué tipo de personalidades estás tú contratando. Que nosotros contratamos normalmente lo que nosotros nos parece cómodo, es decir, personas muy similares a nosotros. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar si tú primero no eres rojo. Si no eres rojo, que tú simplemente lo observas en los demás, pero no lo observas en ti, entonces eso ponte una palomita como líder, porque estás pudiendo identificar otras características en otras personas. Ese es el primer paso. El segundo paso es, cuando tú ves las características rojas en la otra persona, es porque en el perfil de puesto que estás tú identificando que es útil para tu puesto, es decir, necesitas una persona súper creativa, una persona que sea muy servicial, una persona que esté atenta a los pequeños detalles y que pueda conectar con muchas cosas a tu alrededor, porque los rojos son muy visuales. Entonces, todas esas características te pueden servir en tu perfil de puestos. ¿En qué tienes que tener cuidado con esas personalidades? En que a veces son muy sacrificadas y no, van a estar súper callados en poderte pedir cosas, sentirse valorados con ciertas cosas, o va a querer tu reconocimiento. Y cuando no tengas el reconocimiento de su jefe, se va a sentir decepcionado y de repente va a renunciar. Entonces tienes que hablar con él, tienes que entablar esa conversación para que entiendan que es un juego de la mente, que el sentirse valorado depende de él, no depende de que tú le estés diciendo qué bonito trabajo o qué bien lo haces. No, depende que él se sienta perfectamente validado en lo bien que hace su trabajo, y para eso lo estás contratando. Y la otra persona que es roja dentro de ese trabajo tiene que platicar con su jefe para decir: oye, me siento muy bien, hemos hecho y logrado tales cosas por estas circunstancias. Si tú crees que consideras que mi trabajo vale tanto, pudiéramos hablar en un aumento de sueldo. Esa comunicación les va a ayudar muchísimo. Ahora, si tú tienes un hijo rojo, de entrada tienes que ver qué configuración estás viéndolo tú. Si no eres rojo tú y tú eres otro tipo de colores, que más adelante vamos a hablar de eso, tienes que identificar que esas personas necesitan tu reconocimiento cuando eres padre, pero hasta cierta edad, porque tú tienes que decirle a ese hijo que el valor lo tiene él mismo, que tú no te lo tienes que dar, que tú lo vas a amar. Haga lo que haga, tú siempre lo vas a amar, pero el valor lo tiene que tener él mismo. Así es que tú tienes que irlo gestionando para que él pueda salir adelante por sus propios medios y darse cuenta que él es valioso por él mismo. Si tú eres un psicólogo o ayudas en terapias emocionales, ¿cómo puedes identificar que tu paciente tiene una herida de indiferencia?
¿Por qué hablo de la herida de indiferencia? Porque es una herida que no es muy común, muchas personas no la identifican y a veces la fusionan con otras heridas, porque esa sensación de falta de reconocimiento la puedes llevar hacia el síndrome del impostor, como te decía, esas personas que no se sienten capaces o no se sienten lo suficientes para hacer su trabajo, siendo que son buenísimos, pero ellos mismos se sobajan a la hora de hacer las cosas o a la hora de pedir su propio valor o a la hora de cobrar. 2. Tú puedes identificar a esas personas porque necesitan el reconocimiento, pero inconscientemente se esconden detrás de otras personas. Ellos son de las personas que siempre están diciendo cómo hacer las cosas, cómo mejorar las cosas a otras personas y hacen que las cosas sucedan, pero siempre detrás de bambalinas. Son la mano que mece la cuna, ¿no? Entonces, identifica y ayúdalos a esas personas a que identifiquen su valor para que sobre esa base empiecen a construir su personalidad. En pocas palabras, la herida de indiferencia o la configuración roja tiene que ver con una persona súper creativa, pero en su defecto tiene que ver con una persona súper sacrificada. Es decir, son aquellas personas que le cuentan el chiste a la otra persona para que él luzca, y son aquellas personas que son las mejores creando chistes, pero no lo quieren contar ellos. Ok, ya sé que estás pensando, lo tengo yo soy de la herida de indiferencia, pero si tú verdaderamente sientes que tienes esta herida de indiferencia, la respuesta es ¿qué tengo que hacer ante eso? Pregunta número 1, ¿estás decepcionado o estás simplemente deprimido? Tienes que identificar eso, porque estás decepcionado, porque tú quieres reconocimiento, quieres que todo el mundo te diga qué bueno eres y estás dando y dando y dando a los demás y no recibes el mismo trato que tú das. Entonces quizás solamente sea una sensación de sentirte decepcionado. Pero si es continuo y constante y de plano no quieres salir de tu casa y de plano no quieres salir de esa situación en la que tú te encuentras porque no encuentras salida, entonces sí, cuidado, tienes depresión. Ahora bien, ¿cómo salir de esto? 3 tips básicos para poder salir de la depresión y poder salir de esa sensación de sentirte decepcionado de la vida. Porque las crisis existenciales siempre te pasan a ti. Tip número 1. Lo primero que tú tienes que identificar es que tú eres la única persona que puede saber qué es lo que te pasa y la única persona que puede salir adelante. Nadie externo te va a dar la solución, ni psicólogo, ni un psiquiatra, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu pareja. No, por favor, no le cuelgues la responsabilidad a otra persona de lo que tú eres capaz de solucionar tú solo. Cuando te digo que tú eres capaz de solucionar tú solo, es que son juegos mentales, es que tú siempre estás pensando que el otro te va a solucionar las cosas, pero si tú no te solucionas a ti mismo, que tienes que cobrar más, que tienes que darte cuenta que tú sí puedes hacer las cosas sin necesidad de que alguien estar atrás de la sombra de alguien, entonces en ese momento vas a salir de esa depresión o de esa sensación de no sentirte valorado. Punto número 2. El punto número 2 es que una vez que ya te diste cuenta que tú no eres la víctima del mundo, que tú no eres la víctima de todas las cosas que suceden, sino que tú eres la capacidad de salir adelante, entonces, ahora sí, aprovecha toda tu creatividad, aprovecha todo lo que tú estás pensando y creando, porque ¿qué pasa? Que tú eres la única persona que le puedes resolver a miles de personas gracias a tu gran creatividad. Pero no te atreves a soltar tu idea, no te atreves a decir que tú eres capaz de resolverlo, porque solamente se lo dices a la otra persona para que la otra persona luzca. Y otra vez te vuelves a meter al círculo vicioso. Entonces, una vez que ya tienes la capacidad y ya te sientes con la capacidad de resolver, porque esa es tu mente está siempre resolviendo cosas. Una vez que ya estás resolviendo cosas, ponte en acción. Entonces, quítate de la posición de víctima, ponte en acción. Y punto número 3, que esto está, y creo que es lo más importante que quiero que hagas a partir de este momento. La neurociencia nos ha enseñado que cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos, podemos sacarnos automáticamente de esa sensación. Tienes que hacer ese ejercicio diario, ya sea con el espejo o ya sea con un diario escribiéndolo. Háblate a ti mismo y háblate de lo chingón que eres, háblate de lo que perfectamente puedes y has hecho y has logrado que otras personas salgan adelante, pero háblate a ti mismo diciéndote que tú lo puedes hacer para ti y que tú
en primera persona te puedes hacer cargo de ti. En los siguientes capítulos te voy a seguir hablando de diferentes configuraciones, porque no solamente tenemos una, tenemos combinaciones de una. Así que si tú necesitas entender cuál es tu configuración, cuáles son tus interpretaciones o tus heridas de la infancia, quiero que vayas a la descripción de este video y hagas ese test que te va a ayudar a encontrar tus configuraciones. Para los que no me conocen, mi nombre es Adriana Alavés y me dedico a ayudar a personas y organizaciones a transformar su mentalidad a través de un método de neurotransformación. Ocupamos la neurociencia para poder transformar tu vida y poder transformar tus relaciones como tu organización en sí.